Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo todas las personas a las que pueda estar llegando este mensaje y en especial a los hermanos y hermanas que hacen parte de la congregación, la Iglesia de Integración Cristiana, esperando se encuentren bien en todos los aspectos, como siempre, dándole gracias a Dios porque Él nos permite estar acá para compartir un mensaje fundamentado en lo que dice su palabra. Hoy el tema que voy a compartirles le he titulado edificar, edificación. ¿A qué hace referencia? Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Iniciamos con una breve definición. Edificar se puede interpretar que es hacer o construir. Puede ser un edificio. Ya, cuando hablamos de un edificio, una edificación o mandarlo a construir. También nos dice la definición que es infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud. También nos dice que edificar es establecer o fundar. Y a la luz de la palabra, miramos lo que nos enseña la primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto en el verso 23 del capítulo 10. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay que tener cuidado. Nosotros contamos con el libre albedrío. Entonces, hay que tener presente que nosotros tenemos esa capacidad de decidir, pero probablemente no todas las circunstancias que en algún momento elijamos nos van a servir para edificar. La misma palabra en el verso 29 del capítulo cuarto de la carta a los Efesios nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Debemos tener cuidado de qué expresamos y cómo lo expresamos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos insta a que de nuestra boca salgan palabras para edificar. Y más adelante vamos a ver qué vamos a edificar, para qué y quién es el fundamento de nuestra edificación. ¿Qué nos continúa diciendo la Escritura? En los versos 18 y 19 de la carta a los romanos, en el capítulo 14. Dice el verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y el verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué debemos procurar? Actuar siempre, proceder buscando que podamos vivir en paz y que de manera recíproca, mutuamente nosotros nos edifiquemos. ¿Qué nos dice también esa misma epístola a los romanos en los versos 1 y 2 del capítulo 15? Dice la palabra, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La palabra es clara. Algunos quizás
tenemos ciertas fortalezas. Aquí hablaba Pablo en primera persona y él reconocía que era una persona fortalecida y que esa fortaleza debía utilizarse para ayudar, para soportar, para darle soporte a los que se consideran débiles o a los que se pueden identificar que son débiles en la fe. Y nos dice claramente no agradarnos a nosotros mismos. A veces cometemos ese error. Nos volvemos egocéntricos. El verso 2 nos dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No debemos jactarnos, no debemos engrandecernos, no debemos envanecernos, no debemos tener más alto concepto de nosotros, nos dice en la palabra. Ahora vamos a mirar qué debemos edificar y en qué nos debemos edificar. Dice la palabra en Efesios, en el capítulo 4, en los versos del 11 al 16, empezamos con el 11 y después saltamos al 15. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El verso 12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué debemos edificar? El cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros mismos. Les decía que saltábamos al verso 15. Nos dice el 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y en el verso 16 nos dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿En qué nos debemos edificar? En amor. Eso nos lo confirma la primera epístola a los Corintios en el capítulo 8, en el verso 1. Vamos a leer la parte B. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿En qué nos debemos edificar? En amor. Y también nos lo confirma la epístola de Judas en el verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué nos debemos edificar? En amor y en fe. ¿Y para qué nos debemos edificar? ¿Y en quién nos debemos edificar? ¿Qué nos dice la Escritura? Efesios capítulo 2, de los versos del 11 al 22, pero en la lectura vamos a ir en el verso 20 al 22. Dice la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿en quién nos debemos edificar? En Jesucristo mismo, dice el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien, el verso 22, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿En quién nos debemos edificar? En Cristo. ¿Y para qué? Para que more, ¿sí?, Dios en medio de nosotros por su Espíritu. Y eso lo confirmamos en esa misma epístola de Judas,
en el verso 21. Judas 21. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para comprender mejor este texto nos devolvemos al 20, que ya lo habíamos leído, 20 y 21 de Judas. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Entonces recordemos que el amor es el vínculo perfecto. Y terminamos con este verso, el verso 14 de la carta a los Colosenses en el capítulo 3. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Nos debemos edificar en amor, nos debemos edificar en fe. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué? Para alcanzar la vida eterna. Hermano, hermana, todas las personas que tengan la oportunidad de estar escuchando, recibiendo este mensaje, que sea Él poniendo en nuestros corazones ese deseo de proceder conforme a lo que nos enseña su palabra, para que podamos edificarnos de manera mutua, para que podamos ser soportes de quienes en algún momento puedan necesitar de nosotros. Si nos abandonamos en sus manos, Él nos va a ayudar. Que tengan un excelente resto de noche. La misericordia y gracia de Dios esté presente en nuestras vidas siempre.